Buenos días, yo soy la doctora Damaris Durán Barrera. Los saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo soy profesora de la Facultad de Psicología y me da muchísimo gusto estar en esta mañana con ustedes y agradezco primeramente a la doctora Paola Otero Valladares por invitarme a participar en este ciclo de conferencias en el proyecto InfoCap, Aplica tus derechos, en colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schultz. Muchas gracias. Bueno, pues la plática que vamos a tener este día, la ponencia se llama Los derechos de la niñez y la violencia que sufren. Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a ver primeramente que la niñez es el periodo del ser humano que comprende desde el nacimiento hasta antes de la adolescencia, aproximadamente es a los 11 años de edad. Y de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los que cuentan justamente con esta edad, que es menos de 12 años, y los adolescentes son las personas que están comprendidas entre el periodo de 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. En el Censo de Población y Vivienda del 2020, se estimó que en México residen poco más de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes que son justamente menores de 18 años. Y en términos relativos, pues esta cifra es el 30.4 de la población total de nuestra República Dominicana. Vamos a ver qué es un derecho. Es la capacidad que tiene alguien para hacer, para pedir, para exigir algo que es justo, razonable o legal. En el orden jurídico, derecho se emplea para designar lo que legítimamente le pertenece a una persona, es decir, lo que es suyo. Y pues en esta ponencia vamos a ver que tristemente hay muchos derechos que son de los niños, niñas y adolescentes y que son violentados. Vamos a hacer un recorrido muy rápido porque en este ciclo de conferencias pues ya se ha hablado de qué son los derechos humanos, pero son el conjunto de prerrogativas. ¿Qué es una prerrogativa? Es un privilegio, sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de privilegios o prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. También estos derechos, pues son derechos inherentes o inseparables a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, quiere decir que se relacionan o se interrelacionan unos con otros, son interdependientes, que se necesitan mutuamente uno al otro e indivisibles, que quiere decir que no se pueden o no se deben dividir. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de tratados, derechos internacionales, principios generales y otras fuentes de derecho internacional. Y establece las obligaciones que tienen los gobiernos a tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma a fin de promover y proteger justamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Y fíjense que tristemente en la antigüedad nadie pensaba en ofrecerle protección a los niños.
los niños eran considerados inferiores, eran tomados como si fueran unos adultitos o adultos pequeños, y fue hasta mediados del siglo XIX que en Francia surge la idea de que se ofrezca protección especial a los niños, que fue lo que permitió que se diera el desarrollo progresivo de sus derechos. Y aquí vemos un poquito cómo pues se vestían, ¿verdad? Como les decía, eran considerados como adultos chiquitos. Y siguiendo la historia, a partir del año de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños, a las niñas en su lugar de trabajo, y a partir de 1881, en Francia, estas leyes garantizaron el derecho de los niños a una educación. Fue hasta inicio del principio del siglo XX cuando se comienza a implementar la protección de los niños en el área social, jurídica y sanitaria. ¿Qué quiere decir sanitaria? Todo lo relacionado con la promoción, la prevención, el tratamiento y rehabilitación de la salud. Y este nuevo desarrollo que comenzó en Francia, pues se empezó a extender a toda Europa. Ahí vemos en un mapamundi en dónde está Francia. Y bueno, su bandera, la Torre Eiffel, ¿verdad? Que es un icono de Francia. Y aquí en el mapamundi, en donde está la parte rosa, pues ahí es Europa. Y así a través de los años, como les decía, en este recorrido un poquito rápido para entrar al tema de hoy, pues se fueron implementando leyes y convenciones en favor de la niñez, como la que se dio el 10 de diciembre de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se reconoció que la maternidad y la infancia tenían derecho a cuidados y a asistencia especiales. Y en 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que describió los derechos en 10 principios. Fue el 20 de noviembre de 1989 que dicha asamblea aprueba esta Convención sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, el 2 de septiembre de 1990, entra en vigencia, es ratificado por 20 países, se convierte en un tratado internacional. En 1999 se adopta la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil y en mayo del 2000 se ratifica el protocolo facultativo de la Carta Internacional sobre los Derechos del Niño, que trata sobre la participación de niños en conflictos armados y entra en vigor hasta el 2002. Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes están justamente previstos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en los tratados internacionales y en las demás leyes que son aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue publicada el 4 de diciembre de 1914, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Vemos en el Diario Oficial de la Federación que tuvo ahora el 1 de diciembre, hace apenas 2 días, un decreto en el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 45, que es al que se le hizo esta adición y esta pues reforma, es las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Aunque es triste que en ciertos lugares, aunque no se haga el matrimonio civil, pues se siguen violentando los derechos de entregar a pues adultos
o permitiendo que adolescentes o niños incluso, perdón, contraigan matrimonio. Entonces, las autoridades federales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben de adoptar unas medidas para que se proteja justamente a estos niños, niñas y adolescentes contra estas y otras prácticas que son nocivas, que son pues lamentables, que son tristes, y que estas medidas deben de establecer acciones en todo el territorio nacional, que sean parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social. Bueno, vamos a mencionar los que son los derechos. El artículo 13 menciona en el título segundo que para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes. 1, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. El número 2, derecho de prioridad. 3, derecho a tener una identidad. Nuestra identidad pues viene en nuestro nombre, ¿verdad? En el 4, el derecho a vivir en una familia. En el 5, derecho a la igualdad sustantiva. El 6, derecho a no ser discriminado. 7, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 8, derecho a una vida libre de violencia, que es en el que nos vamos a enfocar un poquito más el día de hoy, y a tener una integridad personal. 9, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 11, derecho a la educación. 12, derecho a tener descanso y al esparcimiento. 13, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión, cultura. 14, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 15, derecho de participación. 16, derecho de asociación y reunión. 17, derecho a la intimidad. 18, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 19, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y por último, 20, derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando estos derechos no son respetados o son violentados? Como vimos, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. El maltrato infantil es un problema de salud, ah, tanto física como emocional, que afecta gravemente la vida de ellos. Por eso nosotros tenemos que velar, que promover que se erradique el castigo corporal de la crianza, porque bueno, antiguamente y todavía se creía que a golpes es como se aprende, y pues tenemos que buscar otras maneras de que haya disciplina y corrección en su educación. La ley, si bien protege a niños, niñas y adolescentes, pues hay una serie de actos de violencia y maltrato que pueden o que ya están afectando la garantía de sus derechos. Por eso es importante que haya una niñez libre de violencia. Vamos a ver algunos de los muchos tipos de violencia que existen. El primero es el maltrato físico, que supone una agresión física que pone en riesgo la integridad del niño, niña o adolescente.
en donde se pueden observar, porque no siempre que hay moretones, fracturas o quemaduras, o sea, tristemente no siempre se hacen estas lesiones y eso no quiere decir que no haya maltrato físico, que es un acto no accidental, o sea, es un acto premeditado que provoca justamente un daño corporal o un deterioro físico. Se vean, como les comentaba, moretones, fracturas, quemaduras o no. Otro tipo de maltrato es el abuso sexual, que comprende cualquier actividad sexual con un niño o niña o, o como decíamos, un menor de 18 años, o que sea expuesto a que vea material pornográfico, a que tenga relaciones sexuales del tipo que sea, tocamientos, etcétera, y con consecuencias como embarazo o enfermedades de transmisión sexual. El maltrato psicológico se produce cuando se dan ataques verbales. Por ejemplo, cuando se les dice que son tontos, que no entienden, se les compara con algún animal, continuamente se les está reprendiendo, se les ignora incluso, se les aísla. Es cualquier tipo de comportamiento sistemático, o sea, que se va repitiendo, no es algo aislado, que va a provocar daños emocionales en la persona y les va a afectar su equilibrio emocional. Casi siempre, desgraciadamente, el objetivo premeditado de estas conductas es intimidar a la víctima, generar sentimientos de culpa y o pues desvalorizarla. Para lograr este objetivo, el agresor no siempre va a recurrir a gritos, a insultos, a humillaciones o a violencia verbal. Va a usar sarcasmo, ironía, silencio, como veíamos ahorita, ignorarlos a través de ser indiferentes. No obstante, sea la herramienta que se utilice, siempre va a tener secuelas y va a provocar graves y hondas heridas emocionales que a largo plazo pueden generar problemas psicológicos o incluso traumas. Maltrato médico es otro tipo de maltrato en el que muchas veces, sobre todo son los adultos, los tutores, los cuidadores, aportan información falsa sobre la enfermedad que tenga un niño, una niña o un adolescente y que requiera atención médica. Pero de esta manera, al mentir, va a poner en riesgo a esta persona de sufrir lesiones posteriores o que reciba atención médica deficiente. O por el contrario, hay personas que exageran los síntomas y es para que siempre se considere a la persona como que está enferma y siempre dependa de este cuidador, de este tutor o de este padre. Abandono es otro tipo de maltrato. Cuando no se les da comida, esa es una manera de abandonarles. Cuando no se les proporciona refugio, no se les da afecto, educación, no se les apoya con las tareas, no se les proporciona ropa o es ropa sucia, que está desaliñado, son niños que no se les baña, que tienen falta de higiene. Tristemente, pues se ve mucho en las escuelas primarias que se infestan de piojos, de chinches, y pues como veíamos hace rato, no los atienden médicamente y todas sus necesidades pues son ignoradas. Vamos a ver también qué consecuencias trae en niños, niñas y adolescentes este maltrato. Pues alguien que está siendo maltratado se va a sentir culpable porque tristemente muchas veces les dicen que es por su culpa. Se va a sentir confundido o confundida porque no van a entender qué es lo que está pasando. Además, se suelen tener dificultades para hablar de lo que ocurre
puesto que los maltratadores, al ser los propios padres, un familiar o amigo, pues muchas veces los amenazan también de que no hablen de todo lo que les está sucediendo, de todo lo que ellos les están haciendo. ¿Y qué señales podemos detectar? Aislamiento, no quieren salir de casa, no quieren relacionarse con nadie, no quieren ver a nadie y va a dejar de lado actividades que tenía antes en su rutina o que disfrutaban en su rutina diaria. También se van a apreciar cambios en la forma de actuar, que son cambios conductuales, y puede que se demuestre enfado, tristeza o se demuestre también agresividad. Algo de lo que vemos mucho como educadores es una reducción en el rendimiento escolar. Vemos en ustedes jóvenes, en los niños, eh, pues que no quieren ir a la escuela. Muchas veces, sobre todo es si hay maltrato por parte de algún profesor o por parte de los pares, entonces las calificaciones se van a ver afectadas, no van a entregar tareas, bueno, pues va a haber una baja también de la concentración en, en su atención. También va a redundar o se va a reflejar en una falta de confianza en ustedes mismos. En los niños, el maltrato puede minar la confianza y suponer que se produzcan casos de depresión, ansiedad, estrés, con trastornos de sueño, con problemas de alimentación también, de que se puede bajar de peso o se puede aumentar de peso. También se manifiesta en el robo de dinero o en el robo de alimentos y pues esos son signos de que pues pueden estar desatendidos y también al haber robos pues ya se puede empezar a tener pues conflictos con la ley por esta situación. También hay intentos de huir de casa, sobre todo si el maltrato pues justamente se está dando ahí en el seno familiar. También, pues algo que ha aumentado lamentablemente las cifras son los intentos de suicidio o suicidios consumados, en donde pues es el niño, niña o adolescente pues atenta contra su propia vida. Y lo triste es que no quieren morir, sino que quieren acabar con un sufrimiento y se cree que al no encontrar una solución, la única manera pues es eh, suicidándose. Entonces, como estamos viendo, hay muchas otras formas de maltrato y de vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué otras maneras hay? No respetar los gustos. Si a menudo se les intenta imponer cosas que no son de su agrado. Y con esto no estoy mencionando de que, bueno, también cuando hay derechos hay obligaciones. No me refiero a estas obligaciones, sino que se les tienen que imponer, pues, muchísimas situaciones. También una forma de maltrato es que se obstaculicen las visitas de los papás o las visitas parentales. En los casos de padres separados, se les impide que vean a sus abuelitos, a los tíos, a los primos o a su papá o a su mamá. Y no es bueno que los hijos escuchen malos comentarios de sus papás ni que sean testigos de peleas o de diferencias familiares que no les corresponden, que eso le corresponde pues a la pareja. Entonces es difícil porque afectan la relación con el círculo familiar. También la desigualdad de género es otro tipo de maltrato. Prohibirles usar ciertos colores para vestir o obligarlos a usar ciertos colores. Caer en los estereotipos de género, en los juegos, en todas las situaciones que se decidan. Esto es un atropello de sus derechos porque todos tenemos derecho a expresarnos libremente, los niños, las niñas y los adolescentes. Es importante que tengan esta libertad de expresión. También se refleja en deserción escolar
Eh, la educación también se vulnera si no hacemos todo lo posible, nosotros como adultos, como sociedad, como gobiernos, para que ustedes, niños, niñas y adolescentes, se mantengan en el sistema escolar, llevarlos a trabajar a temprana edad o permitir que deserte de sus estudios, pues es vulnerar sus derechos. Y tristemente, algunos profesores también vulneran los derechos cuando nosotros no les damos una educación de calidad, cuando no preparamos clases, cuando faltamos, cuando todo eso es maltrato también, cuando las escuelas no tienen una infraestructura adecuada para poderles brindar todo lo que ustedes se merecen. Violencia intrafamiliar. Cuando un adulto está siendo maltratado por su pareja y los niños, las niñas y los adolescentes están presenciando estas situaciones, también cuando se les golpea a ellos, pero aunque a los niños, niñas y adolescentes no se les golpeen, pero están presenciando todo esto en un hogar violento, desgraciadamente se está normalizando la violencia y se pueden repetir patrones en la adultez. Y pues también es algo que vemos como profesores, que muchas veces cuando se da el bullying, pues es porque en estos hogares hay violencia y se está repitiendo este patrón ahora en la escuela. Y bueno, en estos hogares también se está vulnerando el derecho a la salud e integridad física. El ciberacoso o el bullying, también en las escuelas, tristemente se ve cómo se da el abuso entre compañeros, como les mencionaba hace un momento, y el rol de nosotros adultos es vital para detenerlo, porque como se pueden ver aquí en estas fotos, pues hay niños, niñas y adolescentes que en lugar también ya de hacer algo por detenerlo, pues propician y hasta graban y lo suben a redes y el número de likes y de todo lo que se da de visitas en redes sociales, pues ya tristemente se está normalizando algo que no debemos de permitir. Otra manera en que se vulneran los derechos es el trabajo infantil, porque todos ustedes, niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a asistir a la escuela. El trabajo forzoso les puede traer graves consecuencias para su estado físico y psicológico. También otro tipo de violencia en el que se están vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes es el que se está reclutando por parte de los grupos delictivos en cárteles, pues exponiéndolos a grandes peligros, son carne de cañón y lamentablemente pues en la búsqueda de la economía familiar, creyendo que este tipo de actividades los van a sacar de la pobreza, incluso se ve como si fuera un trabajo, esto no es un trabajo, creen que van a resolver las deudas de su familia y no piensan que sus vidas para estos grupos no son valiosas, están siendo usados solo para sus fines y sus propósitos y tristemente lo único que van a sacar los niños, niñas y adolescentes, pues es lamentablemente encontrarse con la muerte. Y aquí vemos en estas fotos que, bueno, aquí está una del estado de Guerrero, pero, pues, antiguamente esto se veía como en otros países nada más, en las guerrillas, pero esto ya es desgraciadamente el día a día aquí en México. También otros niños, niñas y adolescentes en el que se están viendo sus derechos vulnerados son los niños migrantes, los adolescentes migrantes, que ahorita estamos viendo, pues no nada más aquí de México, México es un país de paso, entonces en la búsqueda de una vida mejor hemos visto un éxodo, ¿verdad? En estos tiempos de estos niños que son desplazados, que están dejando todo, están dejando su familia, incluso hasta su idioma, están dejando sus amigos, todo. Y es importante que nosotros estemos cuidando todo esto de ellos.
Pues podríamos decir muchas cosas, pero pues el tiempo es breve. Pero es importante que tú sepas a dónde acudir si tus derechos son violentados, cómo defender tus derechos. En las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de tu localidad, en todos los sistemas para el desarrollo integral de la familia, de los municipios de las diferentes estados, de las delegaciones, y la gran mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, contamos con centros de atención psicológica, centros de psicoterapia, para poderlos atender y también para ayudar a realizar la canalización correspondiente si es que ahí en la universidad no hay un departamento en que se les pueda atender. Y bueno, yo les comparto que en mi caso, en esta ciudad de Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es en donde yo laboro desde hace casi 20 años. Específicamente en la Facultad de Psicología, contamos con un Centro Integral de Intervención Psicológicas que se llama CIP y que es en donde nosotros podemos atender y que sé que muchas universidades, la UNAM, que es el caso de ustedes, también tiene todos estos centros y que a raíz de la pandemia, afortunadamente se hicieron muchos que son por teléfono, que son eh, no necesariamente que tengas que ir, tú puedes llamar y se te puede hacer una cita en muchos lugares y siguen atendiendo todavía estos programas por videollamadas, por muchas situaciones que se les puede ayudar. También está aquí el contacto de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en caso que deseen ustedes hacer una denuncia que sea anónima, obtener más información, pues aquí está. Y es la dirección, en este caso es la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, pero bueno, hay muchos lugares en donde, pues, en sus universidades, en sus escuelas, podemos contar con directorios a donde se les pueda brindar esta información. Se habla de que los niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestro México, ya que ustedes son idealistas, son creativos, tienen una fuerza tan hermosa, diferente de la que tenemos ya los adultos. Ustedes tienen ojos innovadores, ustedes pueden ser un motor impulsor del cambio, tanto social, económico, y para poder alcanzar todas estas oportunidades que se les presentan, pues es muy importante y necesario que tengan sus derechos protegidos y por ello la sociedad, los gobiernos, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Para nosotros, en este caso yo les hablo como psicóloga y psicoterapeuta, pues es muy preocupante que la violación de los derechos de ustedes, de niños, niñas y adolescentes, pues les afecte su vida diaria, su futuro, como veíamos ahorita. Y esto nos va a impactar también como sociedad, entonces debemos de pugnar para que en el área de la psicología, que es la mía, desarrollemos programas de intervención para que niños, niñas y adolescentes superen las violaciones que han sufrido de sus derechos y vivan en situaciones lo más óptimas posibles. Pues para mí, lamentablemente mi tiempo se ha acabado. Yo les dejo mi contacto, les recuerdo mi nombre. Soy la doctora en psicología Damari Durán Barrera. Este es mi correo de la Universidad Michoacana, damaris.duran@umich.mx. Y bueno, nuevamente les agradezco al proyecto Infocab, Aplica tus Derechos, a la doctora Paola Otero Valladares y les mando un abrazo desde tierras michoacanas. Muchas gracias.